Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos. Bienvenidos aquí a mis espacios en las redes sociales. Soy Mario Pentón, periodista cubano. Me acompaña el abogado Ismael Labrador. Vamos a estar hablando el día de hoy sobre una publicación, una encuesta que acaba de realizar el New York Times. Nada más lejos de ser trumpista que el New York Times, acaba de publicar el periódico, uno de los periódicos más importantes de este país, una encuesta sobre el tema de inmigración. ¿Y qué dice? Básicamente, que los votantes están apoyando la política de deportaciones del presidente Trump y que algunos creen que ha ido demasiado lejos. De esto vamos a estar hablando y contestando a todas sus preguntas sobre inmigración, como hacemos cada día de lunes a viernes. Muy buenas tardes, abogado, ¿cómo está? Buenas tardes, Mario. Buenas tardes, ¿todo bien? Bueno, aquí tienen este artículo que evidentemente es del New York Times. Les voy a comentar algún par de ideas del artículo. Básicamente dice que 9 meses después del inicio de la campaña de deportaciones masivas del presidente Donald Trump, los votantes registrados en su mayoría apoyan la idea de expulsar a los inmigrantes que llegaron al país de manera ilegal, aunque en su mayoría también consideran que sus métodos han ido demasiado lejos según una encuesta del New York Times y de la Universidad de Siena. El regreso al poder, tras su regreso al poder, la administración Trump promulgó la prohibición de viaje conocida como el Travel Ban. Ha intentado retirar protecciones humanitarias temporales, los TPS, a cientos de miles de personas. Ha enviado inmigrantes a países que no son los suyos, las deportaciones a México, a otros países como Paraguay, Ecuador o el Reino de Suatini o Sudán del Sur. Ha desplegado fuerzas federales en ciudades como Chicago y Washington, D.C. También ha eliminado las protecciones al paro humanitario, etcétera. Y durante este tiempo, el porcentaje de votantes que favorece deportar a inmigrantes que viven ilegalmente en Estados Unidos se mantiene en un 54% sin cambios. Repito, esto es estadísticas del New York Times. No me lo estoy inventando yo, ni el abogado, y el New York Times, créanme que no es un medio favorable a Trump en muchas ocasiones. En más del 90% de los republicanos y el 52% de los independientes y casi el 20% de los demócratas apoyan en general la idea de deportar a quienes están en el país de manera irregular, y en concreto el 51% de los encuestados dijo que el gobierno está deportando principalmente a personas que deben ser deportadas, mientras que el 42% cree que está expulsando a personas equivocadas. Interesante que varios de los encuestados dicen que el gobierno está como pasando los límites y que los métodos no han sido del todo adecuados. Estas son, les repito, es un artículo que ha sido publicado el día de hoy, día de ayer, perdón, en New York Times, y que creo que es muy interesante porque también muestra un poco el sondeo de la población norteamericana y lo que piensan de la actual política del presidente Donald Trump. Abogado, ¿cómo está? Todo bien, Mario, todo bien. Definitivamente es un reflejo de la opinión dividida que existe en los Estados Unidos en este momento con respecto al tema de la inmigración. Principalmente un tema que está afectando y que va a ser determinante en las próximas elecciones. Todos sabemos lo que ha estado pasando y yo creo que la inmigración va a ser un arma para ambos partidos en las futuras elecciones y es muy cierto que eso es lo que el gobierno pidió, dijo que se iba a hacer y por lo que la mayoría de los americanos votaron. Ahora es verdad que los métodos no han sido los ideales y están llevando a cabo un poco más allá de lo que prometieron ellos, pero nada, es lo que prometieron y lo que querían el gobierno, el pueblo americano. Exacto, por lo que votó, pero ahí tienen ustedes una encuesta del New York Times donde claramente pues las políticas de Trump tienen, al menos en la mayoría de las personas encuestadas por New York Times, tiene apoyo. Vamos a las preguntas, tenemos muchísimas preguntas aquí. Buenas tardes, muchas bendiciones. Quiero saber si alguien que no tiene entrevista para la residencia como yo es posible que le vuelvan a poner, que le pongan entrevista. Abrazos. Sí, es muy posible, por supuesto que sí. En eso. Ok, seguimos por acá. Ok, dice, hola Mario, si mi esposa no la aprueban el asilo y le dan una carta de deportación, como residente cubano, ¿la puedo reclamar? Sí, claro, la puedes poner una petición familiar, lo que tu esposa va a tener un castigo de 10 años para entrar a Estados Unidos. Así que es importante no tomarse a la ligera el caso de asilo. Ujú. Ok, seguimos aquí, vamos a ver, octubre 9, ¿qué quiere decir eso? Por cierto, muy pronto probablemente
los rehenes israelíes en breve puede que regresen a casa. Los rehenes que tiene el grupo terrorista Hamas israelíes. Eso es una muy buena noticia. Estaba pendiente del tema. Hay alguien aquí que se llama Gaby García que todo el tiempo está publicando comentarios contra los cubanos. Yo no entiendo por qué hacen eso realmente. Gaby García, lo que te queda es un kicker aquí en este canal. ¿Qué me pueden decir del travel ban y la reunificación familiar? El precio que tenemos que pagar, los que quisimos hacer las cosas bien hechas. Henry, así es. Y también déjame agregarte otra cosa, el precio que tienen que pagar los cubanos por ser rehenes de un régimen terrorista como el régimen cubano, que apoya a los terroristas como hicieron hoy con Hamas. Cuando el mundo entero está celebrando un acuerdo de paz, Cuba está apoyando de que Hamas siga allí atacando, siga masacrando a israelíes como hicieron el 7 de octubre. Y bueno, y el hecho de que tampoco acepten a sus deportables. Es decir, hay que decirlo todo, no es nada más poner ay, qué malos son que no dejan venir a los cubanos. No, dilo todo. Es decir, detrás de esto también hay un gobierno que es un gobierno enemigo del pueblo cubano, el régimen cubano, y el régimen encabezado por Díaz-Canel y Raúl Castro, que es el que de verdad manda, y sus generales, hacen de todo cuanto hay contra Estados Unidos. Hoy mismo había una delegación cubana en Rusia y uno de los gerifaltes ahí de Moscú diciendo que tenían que aliarse para atacar a Estados Unidos y para hacer política antiamericana, y que qué bueno que Cuba comprendía las razones detrás de Rusia y su invasión a Ucrania. Es decir, estamos hablando de un enemigo de los Estados Unidos. Ok, bueno, más comentarios. Llamé a USCIS, me dicen que mi caso lo pusieron para procesarlo en 1 año, que si en ese tiempo no se procesa, puedo llamar y reclamar. Soy paro humanitario y 485 cubana. Ojalá que funcione y que sea la realidad. No es lo que vemos en la práctica muchas veces, pero sí, ojalá. Quiero saber porque me dicen que mi residencia estaba procesando en Long Island y yo vivo en Tampa. Si la mandaste al lugar correcto, al lockbox correcto, ellos la mandan después a las oficinas que piensen y que sea necesario para la adjudicación de tu caso. Abogado, los que pagaron asilo antes del 30 de septiembre del 25 en corte, estaban en USCIS y lo pasaron a corte en septiembre 25 para julio 26. Tenía asilo desde junio del 22. ¿Se pierde ese pago? Honestamente, Berta, este tema es un tema que es bastante complicado poder explicarte porque, número uno, no sé cuándo tú hiciste tu asilo. Es algo bien importante. Es la primera pregunta que tenemos que hacer. No sé si tú eres de las personas que hicieron asilo en el 2022, 2021, o tú hiciste asilo ahora en el 2024, que posiblemente si lo hiciste en el 2024, tú tenías que pagar este fee inicial, si no, no tenías que pagarlo. Como bien están en las instrucciones de USCIS, tú tienes que pagar una vez que USCIS te mande la notificación, el fee anual. Lo dicen más claro imposible, no puede estar USCIS. Ahora, se pierde el pago si lo pagaste, si te lo transfirieron. Eso es algo que yo diría que no, porque tú lo hiciste, pero sí tienes que saber que cuando tú tienes un asilo en una agencia y te lo mandas para otra, ese asilo se cierra y se reabre otra vez completamente. Así que nada, son argumentos que se pueden hacer de ambos lados, pero muchas interrogantes en tu pregunta. Buenas tardes, soy paro humanitario de febrero del 23, después de 513 días de espera, ya recibí mi green card, nunca perdí las esperanzas, ustedes fueron mis asesores online, muchas gracias. Pitita, para ti, me alegra muchísimo y ojalá que lo aproveches en este país, que es un gran país. Entré con parol en noviembre del 23, ¿aún puedo solicitar asilo? No, no asilo. Lo que puedes solicitar es withholding o removal. Es una alternativa, es decir, lo que puedes calificar ahora. Y esto solamente te da una retención contra la expulsión, que en estos momentos no está sirviendo de mucho, porque es verdad, no te pueden deportar a Cuba si lo ganas, pero te están montando en un avión que están mandando a México. Exacto. Por cierto, con el tema del asilo, quiero dejarles saber, yo estoy haciendo un reportaje sobre unas personas de Cuba que participaban dentro del gobierno, estaban metidos hasta los tuétanos en toda la juventud comunista, etcétera, etcétera. Algunos de ellos incluso salieron a reprimir el 11 de julio y hoy están aquí en Estados Unidos e hicieron asilo. Sí, es una cosa surrealista. Sí, dieron golpe en Cuba, cayeron a palos a Cuba el 11 de julio, pero entonces llegaron aquí y como saben de que había que hacer asilo, porque entonces si no te podían deportar, pues hicieron asilo. Pues señores,
créanme que han cometido el error doble. ¿Qué tú estás haciendo asilo si tú eres un represor? Ojo con lo del asilo, si tú participaste en actividades represivas y tal, eso pues probablemente será usado en tu contra. Y en el caso de estos personajes estoy seguro que sí. I-220A, en septiembre fui a ICE y a los 15 días me pusieron en corte. Envié mi primer asilo a USCIS en el 2022, pero ahora lo enviaré a la corte porque tengo fecha de 2026. ¿Dónde tendría que pagar? Honestamente, si tú eres así de ese tiempo, yo no creo que tú deberías pagar. Yo creo que deberías esperar a que tengas tu corte y a ver cómo puedas procesar todo. Soy I-220A, primera casilla, 1 año en Estados Unidos, asilo pendiente, corte preliminar en marzo del 27, cita en Miramar en diciembre próximo. ¿Debo ir con un abogado a esa cita? Honestamente, si te van a detener, el abogado no puede hacer mucho. Es algo que nosotros siempre hemos sido bien claros con todas las personas. Sabemos lo difícil que es pagar un abogado y lo importante que es usar el dinero sabiamente en cuestiones necesarias. Siempre hemos dicho, las citas de ICE, te acompañamos, te vamos contigo, pero desafortunadamente si te van a detener no podemos hacer nada. No podemos hacer nada y es algo que tienes que estar bien claro a la hora de contratar un abogado para estos servicios. Ana Gillian, visa J1 es la visa de intercambio cultural, de intercambio de programas como estudios, investigaciones, enseñanza, etcétera. Sé que Trump prohibió el travel ban, el otorgamiento de visa J1, pero ella es cubana y española. Yo tengo entendido que la gente con doble nacionalidad escapan del travel ban, ¿no, abogado? Yo diría que sí, pero también tenemos que ver cuál es tu país de residencia. Muchas cosas que se van a tomar en consideración. Si tu país de residencia es Cuba, aunque tenga ciudadanía española, puede ser que sí te afecte. Ok. Seguimos por acá. Mi esposo y yo entramos por mar al país en el 2022. Nos soltaron con el formulario I-385. Como cada año tenemos nuestra cita en ICE, ahora en diciembre. ¿Es posible que pudiéramos cambiar el día de la cita para más adelante? ¿Qué me recomienda, abogado? Que no la cambies para más adelante. Yo no sé por qué tú quieres adelantar esa cita con ICE. Honestamente no veo el sentido. No, ella lo que quiere es atrasarla. Si lo que quiere es cambiar, me imagino que... O para más adelante, ok, sí, por supuesto que sí. En estos días el sistema está bien difícil, pero sí se puede hacer. Lo otro, Claudia, mi consejo es, no sé si tú has estado tanto en las noticias y estás mirando los live aquí, pero muchas personas que entraron por el mar del año tuyo y años anteriores, les está llegando la entrevista Miedo Creíble. Es el primer paso, poder tener papel aquí en Estados Unidos. Yo no sé si tú solicitaste esa entrevista algún día. Si no lo has hecho, hazlo, por favor. Habanera Linda, una madre ciudadana americana puede pedir a su hijo con orden de deportación. Gracias. Sí, claro que sí. ¿Y cómo es ese proceso, abogado? Es la I-130. Ahora, la orden de deportación, si estás en Cuba, tienes un castigo. O en Cuba, Venezuela, Nicaragua, tienes un castigo de 10 años. Si estás dentro de Estados Unidos y pides a tu hijo, entonces se puede tal vez hacer una moción de reapertura de esta corte. Recientemente pude reabrir el procedimiento de alguien a través así de una petición familiar con una orden de deportación, con un matrimonio con una ciudadana norteamericana y logré reabrir esta corte y reabrir los procedimientos y quitar la orden de deportación. No siempre se es exitoso, todo depende del juez, de la jurisdicción y demás, pero sí es posible. Bueno, tengo aquí en TikTok a una persona que dice, mi esposa tiene cita en las oficinas de ISAP, es decir, el programa este de supervisión intensiva de apariciones, en diciembre. ¿Están deteniendo a alguien? Ella es I-220A. Sí, claro que sí. Claro que sí, están deteniendo. Tienes que mira las noticias. Sí, están deteniendo todos los días en todo Estados Unidos. Sí. Dice, buenas, entré por CBP One, ahora me sale que no tengo fecha de corte, pero el reloj sigue activo. No tiene nada que ver una cosa con la otra. El reloj está activo, pero tal vez no te han puesto una fecha de corte o tal vez es un problema del sistema. Corte para el 2027, apliqué a residencia, ya me tomaron las huellas y estoy esperando la decisión del caso. ¿Debo cerrar la corte? Yanelis, todo depende si tú eres elegible para la residencia. Es decir, si tú eres un I-220A, botaste el dinero de la aplicación a la residencia. Si tú eres CBP One o Parol, sí, por supuesto, ya puedes intentar cerrar esta corte. Dice Álvarez, el New York Times es el periódico más anti-Trump que existe y apoya la ideología woke. Bueno, justamente
¿por qué traigo este artículo hoy? Es porque incluso un periódico que es considerado por muchos con un sesgo hacia la izquierda o hacia los demócratas, está reconociendo que la mayoría de los estadounidenses apoyan la política de deportación del presidente Trump. A mí me parece interesante, por eso se los traje para que lo vean. Dice, residentes que no tienen delitos, ningunos tienen algún peligro de deportación. No, para nada. Claro que no. Hola Mario Abogado, mi esposo y yo entramos al país por mar en el 2022, nos soltaron, este es el que habíamos leído. Sí, está bien, ya. Ok, dice el otro. Mario, las preguntas. Ok, buenas tardes. Puse un expedite request bien justificado por pérdida económica personal para mi compañía. Me confirmaron, recibí aplicación del permiso de trabajo. Oye, buenísimo, Eric, me alegra mucho. Bueno, varias agradecimientos por aquí. Buenas tardes, soy CBP One. Apliqué la ley de ajuste cubano en mayo del 25. Apliqué asilo, tengo corte de mérito en agosto del 26, con cita con ICE en enero del 26. ¿Qué me recomienda, abogado? Que cierre esta corte. Que cierre esta corte. No tiene sentido tener la corte abierta si ya tienes la residencia aplicada. Corres muchos riesgos ahí. Bueno, ¿qué cree de esta jueza, Madeline García o algo así, en corte por haber aplicado la residencia, corte a principios de enero? Bueno, mira, con la jueza Madeleine García estoy teniendo una situación casualmente bastante interesante. Es una persona CBP One, que es Arriving Alien, que aplicó a la residencia y USCIS le cerró la corte administrativamente por falta de jurisdicción. Le estoy diciendo esto a Madeleine García y Madeleine García aparentemente está denegando la moción mía sin leerla, porque me está denegando también la moción de cierre diciéndome que a USCIS no le hace falta tener la corte cerrada para darle la residencia porque es un arriving alien. Entonces hay una contradicción entre USCIS y Madeleine García. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Tengo que esperar ya más de hearing ahora que es en diciembre para ir a la jueza y explicarle lo que está pasando. Que es verdad que ella tiene razón, pero USCIS no me quiere dar la residencia porque dice que no tiene jurisdicción, porque es un alien present. USCIS ni siquiera está mirando el NTA. Esas son las cosas que pasan muchas veces, que por eso es importante saber y informarse bien. Y los jueces son miles de casos que tienen y muchas veces están en modo automático y deniegan, aprueban. Okay. Dice, tengo cita en ICE la próxima semana, ya soy residente, ¿tengo algún riesgo de que me detengan? No, para nada, si no tienes crímenes ninguno, nada. Lleva tu residencia, explícales que Trata de quitarte citas, mándale un email a esa gente con tu residencia. Dice Idis, si me citan para la entrevista de la residencia, ¿qué puedo hacer si no me han cerrado la corte? Le mandé a cerrar hace 5 meses y volví a mandarla a cerrar en agosto y nada. No tiene nada que ver, puedes ir a tu cita de residencia. Exacto. Ve a tu entrevista, que en tu entrevista lo que te van a preguntar es lo que tú pusiste en tu aplicación. No tienes que tener miedo. Casado con ciudadano y no me quiere ayudar a sacar la residencia, ¿qué puedo hacer? Divórciate. Imagínate tú, no te podemos decir nada, tienes que divorciarte. Si es tu esposo o tu esposa y no quiere ayudarte, pues imagínate tú. Hay de todo en la viña del Señor. Yo he visto cada cosa. ¿Cuántos se están tardando los permisos de trabajo C11? Pero esos trabajos están demorándose en general. En general se están demorando bastante. Por suerte hay muchos que están llegando rápido, pero no importa la categoría, se están demorando mucho en general. Dice, se nota que Ismael Labrador es un gran hombre, bendiciones, siempre hablando claro. Pues sí. Ok, vamos a ver, este ya lo leí. Si voy de visita a Estados Unidos y me quedo, mi hija es ciudadana, depende, Lali, depende de muchas cosas. Hacer. Primero, quedarte no es legal, es decir, no deberías venir aquí para quedarte, eso contradice el espíritu de la visa que te están dando. Pero si eres cubana, ¿te puedes acoger a la ley de ajuste cubano al año un día? Sí. Si no eres cubana, ¿qué opciones tendría, abogado? Si no eres cubano, matrimonio o una petición familiar, muy bueno porque tú estás entrando legal a Estados Unidos de visita, estás entrando legal, eso te abre las puertas a que tu hija, ciudadana americana, te ponga una petición familiar con una petición de ajuste que en 1 año y medio puedes tener tu residencia en la mano. Está funcionando el programa de reunificación familiar. Hay que recordar, señores, que bajo el travel ban, nadie que no sea familiar directo de un ciudadano americano de Cuba va a poder venir. Entonces, programa de reunificación familiar, no creo.
Pero bueno, hay que aclarar que tú tienes dos partes. La petición sí funciona. Tú puedes poner Ajá, tu petición. exacto, exacto. Puedes poner tu petición ahora, que no tener la visa es otra cosa, pero la petición la puedes poner, vaya caminando sin problema ninguno, 3, 4 años, tal vez Travel Ban no existe. Exacto. Soy I-130, apliqué y puse mal que estuve en matrimonio anterior. ¿Qué puedo hacer? Nada, eso no es un error bien grande. Lo que sí es importante es que corrijas el error en algún momento cuando corresponda. Si te piden un request for evidence, tratar de corregirlo, porque hemos visto personas que omiten matrimonio y que omiten ciertas formas que sí te cogen por fraude y muchas veces ni siquiera son fraudes, sencillamente son hechos que se te olvidaron. Por eso es importante que tengas todo bien claro. Hola, mi esposo es residente desde marzo del 24, tiene cita con ICE el 31 de diciembre. Él no tiene corte. ¿Puede cerrar esa cita por alguna vía? No, cerrar la cita para nada. Cerrar la cita no. Que vaya con su residencia tranquilamente a la cita y no le va a pasar nada. Si no ha cometido ningún delito, no le va a pasar nada. Un I-220A que no tiene fecha de corte, obligatoriamente te tienen que poner fecha. No, no es obligatoriamente, pero casi la mayoría de las veces te lo van a poner. Soy brasileño, apliqué para la residencia, estoy casado con una cubana hace 8 años. Me pidieron más evidencia de mi parte. ¿Está bien eso? Sí, por supuesto. Okay. Ok, un abrazo, Giselda, hasta Brownsville. Dice, ya me llegó mi permiso de trabajo, dice Ariel, bajo el ajuste puedo viajar a Puerto Rico por necesidad de mi trabajo, la residencia aún no me llega. Puerto Rico es territorio americano. Correcto, correcto. Con este problema de Bad Bunny, muchos americanos saben que Puerto Rico es el territorio americano, pero sí lo es. Y los que nacen en Puerto Rico son ciudadanos americanos. Son ciudadanos americanos, así que no te preocupes por eso. Bueno, veo aquí una pregunta. ¿Cómo te fuiste de Cuba? ¿Qué tiene que ver eso con el tema de hoy? Mi novio I-220A está detenido en ICE en Denver, Colorado. Ya le aplicaron al parol, ahora a la residencia, lo que le falta un análisis. ¿Tendría posibilidad de salir cuando se complete? No. Tú sabes, hay que ser bien realista. El mundo que estamos viviendo ahora mismo no va a salir. Es bien difícil que salga. Estamos hablando del 99.99% de probabilidades va a estar detenido mientras dure el proceso. ¿La corte de Orlando está cerrada? ¿Está abierta? Está abierta todo. Ok. Está bien. Está abierto todo. Todas las cortes de Estados Unidos están abiertas. No ha habido ninguna interrupción. Buenas tardes. Llevo 240 días. Apliqué a los 153 días al permiso de trabajo. ¿Es normal esta demora? Sí, totalmente normal. Y vamos a ver otra. Dice, entré por CBP1, tengo asilo, apliqué a la residencia por ajuste cubano. ¿Es aconsejable cerrar mi corte? Si ya tienes tu aplicación de ajuste hecha, sí, por supuesto que sí. Perfecto. Bueno, pues agradecerle muchísimo al abogado, ahí donde lo ven. Ha estado con un gripe terrible y sin embargo está con nosotros, así que doblemente el agradecimiento. Y a todos ustedes, por supuesto, por la sintonía. Nos vemos mañana. Nos Gracias. vemos mañana, Mario. Hasta luego.